Bueno, buenas tardes para todos y todas. Espero se encuentren muy bien en la tarde de hoy, 16 de octubre. Em, Quiero entonces darles la bienvenida a una nueva actividad del quinto Festival del Desarme, el taller de dibujo e ilustración botánica con tintas naturales y técnicas mixtas, a cargo de Snyder Gamboa. Quiero recordarles también un poco sobre de qué se trata este festival. El quinto Festival del Desarme y la localidad de Puente Aranda es un ejercicio de trabajo en red entre los colectivos Solaris Games, la Fundación HBG y el colectivo Terrazas Verdes, buscando fomentar precisamente ese trabajo articulado y colaborativo entre diferentes organizaciones, artistas, líderes sociales, ambientales del territorio local y distrital. Eh, También es un proceso que busca visibilizar diferentes prácticas del territorio. Entonces, recordarles que 28, 29 y 30 de octubre tenemos la presentación artística de 10 propuestas de danza, música y teatro que fueron seleccionadas pues a través de un proceso de convocatoria abierta con propuestas precisamente en torno a la reconciliación con el otro, la reconciliación con la madre tierra y la defensa del ambiente, que es nuestro eje central este año, el tema de la construcción de territorios sostenibles. Entonces, invitarlos a que sigan pendientes, nos quedan 2 semanas de programación hasta el 30 de octubre, entonces para que sigan ahí atentos, Facebook, YouTube, @Fundación HBG, @Solaris Games PTA, y recordarles que este es un proceso que cuenta con el apoyo de la beca Territorios Activos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Entonces, el día de hoy vamos a tener un taller muy interesante que además nos ayuda a interlazar, digamos así, como a poder conectar con otras áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque precisamente buscando ese trabajo en red, con el colectivo Terrazas Verdes se vienen desarrollando unos laboratorios de agricultura urbana que se conectan y dialogan con estos talleres de arte también. Entonces, por ejemplo, con agricultura urbana ya tuvimos el taller de cocina y composta y tuvimos un hermoso taller llamado Biodiversidad Tintoria. Ese taller se desarrolló hace 2 días. Quienes no participaron, igual pueden verlo a través de Facebook o a través de YouTube, ya se encuentra también publicado. Precisamente lo buscamos así, Laboratorio Biodiversidad Tintoria, del colectivo Terrazas Verdes, y ahí, digamos, fue la sesión donde se trabajó específicamente la generación de las tintas naturales que vamos a utilizar hoy. De todas formas, antes de arrancar con el taller de la ilustración botánica, vamos a tener por parte del colectivo Terrazas Verdes un pequeño resumen, eh, como una pequeña síntesis de cómo se desarrolló este taller de tintas naturales, para que entonces los que no pudieron participar se hagan una pequeña idea, pero después, si no tienen las tintas hoy, pueden realizarlas siguiendo el video en YouTube, siguiendo la repetición en Facebook, y pues poder complementar el trabajo más adelante. Hoy podríamos pues ir trabajando con otros materiales que tengamos a la mano. Sin embargo, pues la idea es esa, que se interrelacionen unos laboratorios con otros. Por ejemplo, también vamos a tener con Terrazas Verdes el taller de mal herbario, ¿cierto? Para hacer un herbario, y una visita a huerta para hablar además de pacas digestoras. Y esos talleres se conectan con los talleres, por ejemplo, de fotografía de naturaleza con celulares. Entonces, para que también veamos esa posibilidad de ir como participando de unos y otros talleres y cómo se van conectando unos con otros. Listo, si nos perdemos alguno, tranquilos, que de todas formas podemos pues volver a acceder a ellos a través de Facebook y YouTube, @Fundación HBG. Entonces, antes de arrancar con el laboratorio de ilustración botánica, voy a darle la palabra a el colectivo Terrazas Verdes para que igual nos haga un pequeño resumencito, un pequeño acercamiento a cómo fue esa sesión de creación de tintas naturales, que son las tintas que vamos a utilizar hoy en el laboratorio de ilustración. Entonces, quiero darle la bienvenida a Iván Ramos, del colectivo Terrazas Verdes, para que nos cuente un poquito sobre ese tema. eh, y luego de, digamos, ese resumen, un poco ese acercamiento de la realización de las tintas, ahí sí arrancamos entonces
con el chequeo del listado de materiales del día de hoy y con el taller de ilustración botánica. Entonces, Iván, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Aló? Hola, hola. Sí, ahí te escuchamos. Vale, gracias. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes participando del quinto Festival del Desarme Construyendo Territorios Sostenibles. Y hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos hablaba la compañera Diana, de cómo se conectan los diferentes laboratorios, actividades, talleres y en general cómo a partir de la huerta o del territorio se pueden lograr grandes cosas y cómo se puede incursionar en el arte. ¿Listo? Entonces, pues no, vamos a mostrarles primero unos ejemplos de qué fue lo que hicimos. El taller que tuvimos hace 2 días se llamaba o se llamó Diversidad Tintoria. Y diversidad porque existen muchísima gama de colores que se pueden extraer de las plantas con las que habitualmente convivimos y compartimos en los espacios verdes que tenemos en la ciudad. Y los antejardines y las maticas que tienen las mamitas, los papitos y nosotros mismos en casa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí este es un trapito. Ahora sí se ve el color, bien bonito. Este es un trapito con el que extrajimos el color rojo. Y ahorita les digo de qué vegetal, fruto, tubérculo, raíz proviene. Este es un trapito con el cual se extrajo otro color y es como un lila más o menos. Este es otro. Los más complicados de extraer, bueno, aquí lo volteo, y aquí ya se nos manchó. Pero bueno, dejemos la parte que se ve bien. Estos son los verdes, que son más complicaditos de extraer y que se nos mantengan. Y este que fue una prueba que estábamos haciéndole, que es salpicar las telas. Entonces, este es un naranjita hecho con este hermoso vegetal. Esta es una raíz, entonces vamos a incursionar en temas específicos de agricultura. Entonces vemos una raícita, esta es una raíz o una variedad que se llama zanahoria holandesa y básicamente es porque el nombre que allá se le colocó y se sacó ese color específico. Entonces, pero igual hay zanahorias amarillas, negras, moradas, ¿listo? Entonces hoy van a trabajar con Snyder, previamente conservó los tintes que se extrajeron a la clase pasada. Entonces, ¿cómo se extraen estos tintes? Por ejemplo, aquí tenemos uno de repollo morado y dependiendo el tono, el color, lo intenso o el brillo que queramos darle, o si queremos colores más pasteles o colores más tipo tierra, que ya con el profesor Snyder, que es el duro en colores, pues pueden aclarar las diferentes gamas de colores. Pero entonces, por ejemplo, para el repollo lo podemos extraer el tinte con temperatura. Entonces picamos muy bien el repollo. Recuerden que si picamos muy bien, entre más partes estén expuestas, es más fácil sale el pigmento. Entonces le agregamos temperatura, ponemos en agua, puede ser agua normalita de la llave, pero digamos que de forma industrial, esos colores, de forma industrial, pero de forma colores naturales, se extraen con agua destilada, pero no sale costosito. Entonces, lo que es, por ejemplo, para el repollo, entonces sí con agua caliente. Lo dejamos unos 10 minuticos, trituramos en una licuadora, con un mixer, o lo maceramos con un mortero. ¿Listo? Y viene esta otra. A los compañeros que están ahí pueden participar en el chat o interviniendo. Entonces, este es un lindo y hermoso betabel o remolacha, como la conocemos nosotros acá. Y este ya es un bulbo, deja de ser raíz y es un bulbo. Raíz sería de aquí para abajo. ¿Listo? Entonces, si podemos sacar el rojo que sacamos de acá, por ejemplo, lo podemos con maceración, pero no es tan intenso. Ya si lo queremos como un rojo sangre, lo podemos cocinar, licuamos o lo maceramos, lo trituramos muy bien y así es. Básicamente estos trapitos están así tinturados en este momento, no está fijado el color, pero está tinturado. Ha sido por eso, porque licuamos muy bien y con ayuda de un lienzo o un trapo o una ropita vieja,
muy limpia, eso sí, pues estrujamos el contenido, la materia que estamos ahí, en este caso, pues la materia era eh, remolacha, y este es el color que nos da, miren este color hermoso. Ya podemos hacer temas de fijado en tela con otros elementos que podemos hablar más tarde. Y el verde, que generalmente el verde se saca, por ejemplo, les estoy ya mostrando los cogollitos de la espinaca. El verde más famoso o el más intenso se puede sacar de la espinaca. Sin embargo, todos los verdes son, o sea, se pueden sacar de las hojas. Lo que pasa es que algunas hojas eh, tienen más pigmento que otras. ¿Listo? Hoy van a usar, por ejemplo, este otro verde. Ya depende ahí la actividad, como vaya avanzando con el compañero, con el profe de pintura, de acuarela. Y este verde, por ejemplo, es de hojas de eucalipto. Es más sobrio. Yo creería que es más hacia el tono de colores pasteles. Y que me falta ahí los negros sí los podemos sacar con lo que hacemos los asados, el carbón. Entonces podemos ir al parque, podemos ir compramos el carbón, ya puede ser, o vamos al parque, recogemos unas ramitas, ojalá de maderas resistentes, gruesas, ¿sí? Porque entre más rígida sea la madera, entre más dura sea la madera de la que proviene el carbón, se obtiene un carbón mucho que fija más en la tela, ¿listo? Y es más rendidor. Entonces, por ejemplo, los otros los maceramos, toca molerlo lo más fino que se pueda. La sensación es como la de la maicena, ¿sí? O la fécula de maíz, tiene que sentirse así. Listo, ese polvillo. Y ya le agregamos agua, en este caso, para el carboncito, si es mucho mejor, el agua destilada. Pueden invertir un poquito en comprarse en un potecito de agua destilada que vale más o menos 2.000, 3.000 pesos. Listo, para que el color realmente se fije en la tela. Con este sí no hay problema que se fije. Listo. Pero para que no se caiga le vamos a agregar carbón. ¿Listo? Ya eso lo van a hablar con el profesor Schneider, que está cuadrando los dibujos y todos con los que van a trabajar. Y entonces, ya para terminar y darle paso al compañero, y no robarle mucho tiempo de eso, valioso. Entonces, con el repollo. El repollo tiene una ventaja, que tiene una sustancia que se llama antocianina, que es un antioxidante y un corrector o un fijador de pH. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja? Que al decirles que es corrector de pH me indica si hay algo que es ácido o hay algo que es alcalino o salado, por decirlo de una forma. Mejor dicho, que son bases. Y aquí en este tarrito les estoy mostrando bicarbonato. Con el bicarbonato vamos a virar el color morado que extrajimos, lo viramos o lo cambiamos a colores azules y verdosos, ligeramente metalizados, depende de la cantidad que se utilice. También pueden utilizar carbonato de sodio, que es un poquito más fuerte y el azul es más intenso. Eso para en cuanto a las bases. ¿Listo? Y lo mismo, pueden agregar el contenido de esto, es vinagre blanco, pero pueden utilizar el vinagre de mata normal que tienen las abuelitas o las mamás en la cocina. ¿Listo? Solo es dejar pasteurizarlo y ya lo pueden utilizar. Y le va a dar colores rojos intensos, bien bonitos. ¿Listo? También depende de la concentración. Les dije que se podría extraer de forma por temperatura, ¿cierto? Con poquita agua picamos muy bien el elemento, las hojitas de repollo, y se extrae y después se puede reducir sin alterar el color. ¿Listo? Y en el caso de la zanahoria, por ejemplo, no nos aguanta temperatura, el color sí se nos pierde. Entonces se pueden extraer dos colores, uno más apagado, más ladrillo, que es cocinándola, se raya y ahí sí se extrae el color, y otra así en fresco. ¿Listo? Y los invito a verlo, el video de la clase de hace 2 días de diversidad tintoria, donde se avanzó haciendo acuarelas de forma sólida que pueden utilizar en diferentes actividades y que pueden llevar a las diferentes clases, así como les decía la compañera, a los diferentes laboratorios y talleres, no clases, perdón. Bueno, en últimas es una clase. Eh, y no, nada, participen, diviértanse, mire que es muy fácil conseguir pinturas, no hay que recurrir a la industria petroquímica para obtener este tipo de pigmentos, y en este momento pues acuarelas. Lo que van a trabajar hoy, no sé qué más material vayan a usar con el profe,
Pero la parte de tintes son tintes acuosos. También se pueden sacar tintes oleosos que ya se pueden abordar en otro tipo de talleres. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por el espacio y espero se diviertan, se impulsen esta actividad con el profesor Snape. Hola, hola, hola. Muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Ahora sí me ven. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes. están? Gracias, Iván, por hacernos la introducción pues, a ese manejo de pigmentos que elaboramos en la clase de terrazas verdes en días anteriores, donde pues elaboramos una serie de colores y de pigmentos extraídos de las plantas, ¿no? Extraídos de digamos lo que de la naturaleza, pero de la naturaleza, de la flora, ¿sí? De la parte más, digamos, que tuvo en algún momento pues una vida, ¿no? Porque pues si hablamos pues de las primeros pigmentos que nos dieron pues color como especie humana, pues están los pigmentos minerales, que pues son derivados de minerales, ¿no? De algunos tóxicos, otros pues con otras cualidades, con otras posibilidades. Pues nos da pues toda esa gama también de posibilidades pictóricas y de posibilidades del color que tenemos hoy en día, ¿no? En la industria pues petroquímica, como decía Iván, o en la industria pues de las artes y ya pues de lo que es la decoración, de lo que es de la pintura para proteger espacios internos, externos, espacios privados o públicos. Pues esos tipos de pinturas que encontramos ya en el mercado que son pues demasiado amplios, demasiado extensos, con muchas cualidades, impermeables, lacadas, resinadas, acrílicas. Sí, ya la industria de los pigmentos y la industria de las pinturas pues tiene un avance bastante interesante y que pues nos permite pues ya pigmentos metalizados, pigmentos fosforescentes, pigmentos fluorescentes, eh, pinturas retroluminiscentes también, ¿no? Entonces, las posibilidades que se vienen pues van a ser muy amplias y van a ser pues, muy marcadas. Ahorita pues vamos a hacer un ejercicio, unos ejercicios de técnicas de dibujo enfocadas el dibujo botánico, hacia el dibujo de ilustración, por decirlo así, ilustración científica, ¿sí? Usando pues técnicas de las primeras técnicas que aprendimos como seres humanos, que son las aguadas, la pintura disuelta en agua, ¿no? El pigmento disuelto en agua, de pronto con un pequeño aglutinante. ¿Qué es el aglutinante? El aglutinante es ese elemento, esa materia que nos va a permitir eh, como que el pigmento se adhiera a esa superficie que estamos usando, ¿no? Aquí don Luis Pavón nos menciona también la pintura, también pintura de celda solar. Claro que sí, ahorita ya están pues, haciendo pinturas ya con partículas de fotoceldas y pueden hacer pues panel, prácticamente pueden generar una pared, se puede volver un panel solar, ¿sí? O un techo. Pues también hay una cantidad de cosas que vienen que ya, pues, pinturas, por ejemplo, en Japón, pinturas que no se ensucian, o sea, que no tienen adherencia al polvo, entonces la pintura siempre va a estar limpia, ¿sí? O una laca transparente que se le puede aplicar a los vidrios para que no se ensucien los vidrios. Entonces hay una cantidad de cosas que ya, sí, usando nanotecnología, usando, bueno, una cantidad de cosas que mejor dicho, el futuro es ahora, ¿sí? El futuro es ya. Entonces, así como sucede con lo que pasa con lo del cambio climático, que es ya, o sea, es que es ya nos llegó, ya nos cayó. Y pues nos toca, digamos que resolverlo, ¿no? Resolverlo pues tratar de sondear un poco y solucionar
lo que más podamos de todo ese daño que se le ha hecho al planeta bueno, en menos de 200 años, ¿no? Que es como lo que llevamos, digamos, en la especie humana como la conocemos, ¿no? Las sociedades modernas. Ya, ya digamos que después de la revolución industrial, que fue como el gran boom de las comodidades sí, o sea, de las comodidades y la salud, pues para todos, sí, como mejor un poco mejorar el nivel de vida, ¿no? Y los estilos de vida. Y aparece pues el consumismo también, que es otro problema grande. Aquí estamos viendo un libro. Este libro es un libro de la historia del arte. Se llama La historia del arte de E.H. Gombrich. Y estamos viendo una imagen, dos imágenes. Una imagen de 1502, que es esta. Una imagen de 1502 hecha en acuarela y aguada sobre papel. Es una imagen hecha por el maestro del grabado y dibujante Alberto Durero. La pintura se llama Liebre y es hecha en 1502. Y es una acuarela en un papel de 25 centímetros por 22,5 centímetros. Está en la Galería Albertina en Viena, Austria. Y tenemos acá otro dibujo, otro dibujo. Este es un dibujo, un boceto, un bosquejo hecho en lápiz negro sobre papel, en un tamaño de 23 centímetros por 34 centímetros. Este artista es el gran Rembrandt van Rijn. Se llama Elefante y es un dibujo hecho hacia 1637. Este dibujo se encuentra en la Galería Albertina, también en Viena, Austria. Y pues son dos maestros del arte, de los primeros pues artistas así como muy relevantes pues de lo que fue el post-renacimiento. Sí, el renacimiento en Europa que pues se viene a dar después del oscurantismo, ¿sí? Una época, la época medieval, una época bastante oscura, ¿no? Donde pues no había televisión, no había internet, pero la gente pues se reunía en la plaza pública a ver a ver la justicia actuar, ¿no? A ver la justicia actuar frente a una persona, otro ser humano, y pues era como un poco, pues un poco como que no hay mucha diferencia tampoco, ¿no? O sea, hoy en día tenemos celulares, pero igual se sigue, se sigue linchando de otra forma a la gente, ¿no? O literalmente o virtualmente, ¿no? Entonces aquí tenemos un, un formato pequeño de papel acuarela. Este papel acuarela es un papel grueso, un papel de 220 gramos. Cuando hablo del gramaje del papel, quiero decir es del peso que tiene ese papel cuando está en su fabricación y hacen el peso de la resma, una resma de papel, ¿no? Y una resma de papel son 500 papeles, uno sobre el otro, y hacen el peso de esa resma y pues hacen el cálculo de cuánto pesaría cada hoja y pues la hoja queda en un tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos del papel más conocido que tenemos nosotros a la mano, que es el papel Bond 28. El papel Bond 28 es un papel delgado de 28 gramos, ¿no? Es un papel que tiene una carga química ya pues alta, algunos papeles son reciclados y pues conservan pigmentos blancos o a veces algunos de tonos más maderas, ¿no? Más cafés. Este papel acuarela es una papel acuarela guarro de 220 gramos, tiene una textura. Generalmente lo mejor para hacer acuarela es dejar la textura, o sea, dibujar sobre, hay generalmente los papeles acuarela tienen un lado con textura y un lado que no tiene tanta textura, ¿no? Que es más liso, ¿sí? Como sucede aquí, este lado es más liso. Este lado tiene un poco más de textura. Esa textura nos va a ayudar a que el pigmento
se ha absorbido por el material, por la superficie que es el papel, el soporte que estamos usando acá, un papel, y pigmente el papel y nos dé unos colores en ciertas zonas, en ciertos espacios que necesitemos, pues, dibujar. Estoy usando acá un lápiz número 2 HB, y vamos a hacer un primero acercamiento al dibujo y al asunto pues de la mirada, ¿no? Que es tan difícil y es tan compleja y es tan, tan, tan engañosa, ¿sí? Porque eh, la mirada nos va a afectar. Nosotros como seres humanos somos muy visuales, ¿no? Tenemos un porcentaje de visión o sea, un porcentaje de, de confianza en nuestro sentido visual, en nuestro ojo, que, o sea, confiamos demasiado y es como nuestro sentido más importante o más relevante, pues a las personas, también, bueno, a las personas que tenemos los 5 sentidos activos, ¿no? Porque pues hay personas que tienen alguna deficiencia, alguna discapacidad sensitiva, entonces pues es muy diferente también como perciben el mundo. Entonces cuando yo tengo acá una planta carnívora pequeña, una planta carnívora que me ayuda a controlar insectos, pues insectos voladores que a veces son molestos en el hogar, ¿no? Entonces, las moscas, los mosquitos, las polillas, bueno, tanto insecto que a veces se vuelve molesto. Entonces uno en vez de usar un insecticida, ¿no? Que es un raid que pues dice, sí, mata el insecto, y no es no es tan tóxico para el ser humano, igual va a tener una carga tóxica y pues vas a contaminar tus espacios, ¿no? Tus espacios personales, tus espacios íntimos. Entonces, sí, o sea, uno no se va a acostar a dormir y el zancudito por ahí saca el raíz y intoxica pues toda la habitación y toda la noche durmiendo con eso, pues te vas a envenenar. Entonces, pues una solución pues natural y digamos que ecosostenible es tener pues una plantica de estas carnívoras pequeñas que tienen pues sus hojitas y cada hojita es un, es una trampa para esos insectos y que son atraídos por ese olor, se paran en esa hojita y la hojita se cierra y, y pues se alimenta de los fluidos de ese insecto. Sí, es algo pues de la naturaleza, o sea, es algo natural. Y no tiene pues ninguna emisión de olor ni de tóxicos. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de dibujo, un acercamiento al dibujo, a cómo sucede el hecho o la acción de dibujar, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo cómo hacemos esa conexión entre el ojo, ¿sí? El ojo, la conexión entre la mirada, lo que estamos viendo, y cómo eso que estamos viendo se conecta con nuestro cerebro y en micromilésimas de segundo pasa corriendo, sí, a nuestra mano, y cómo nuestra mano pues va a ir definiendo y va a ir dibujando con unas líneas muy suaves, no hacer líneas muy oscuras, sino muy suaves, primero que todo empezar con líneas muy suaves para ir bocetando, bosquejando y poder borrar, poder corregir en algún momento, ¿no? La acuarela es una técnica supremamente delicada, supremamente rápida, y pues acá no vamos a utilizar el blanco, ¿no? Usamos el color blanco, el blanco es el blanco del papel. Entonces aquí tenemos los pigmentos también que nos preparó el colectivo Terrazas Verdes, y pues vamos a usar esos pigmentos pues ya después de hacer el boceto. Esta técnica de dibujo que voy a mencionarles aquí, que vamos a hacer acá, es una técnica de dibujo que se llama el dibujo del contorno, ¿sí? Entonces tenemos nuestro objeto
nuestra matera, nuestra matica, y voy a dibujar todo el contorno de ese objeto, la matera y la matica. Entonces comienzo con la mirada a ir siguiendo ese contorno de la matera y a ir dibujando ese contorno de ese objeto. Solo el contorno. Nos vamos a enfocar en lo que está adentro de ese contorno por el momento, ¿no? Solo el contorno, vamos a empezar a dibujar el contorno, todas las ramitas que se asoman, las cositas que tiene la planta alrededor, sí, como las ramitas y las hojitas que se asoman un poco ahí por el borde de la matera. Voy llevando suavemente el lápiz y voy revisando pues los contornos que tengo aquí en mi modelo, ¿no? Ese contorno de mi modelo. Poco a poco pues voy contorneando, ¿sí? Haciendo una silueta de esta mata, de esta planta, ¿no? Y poco a poco pues voy uniendo ya por el ladito del contorno de la planta por donde empecé y pues puedo ir corrigiendo algunas cosas. Bueno, eso es lo que yo estoy viendo. Eso es lo que yo estoy viendo. Es el contorno de mi dibujo. Ahí lo ven. Solo el contorno, solo el contorno. Esta es una técnica que se llama pues, dibujo de contorno. Es una técnica de dibujo, ¿sí? Para llegar a dibujar un objeto lo más parecido posible a lo real. Partamos, pues, primero que todo de que nosotros dibujamos y escribimos, ¿sí? Y usamos dibujos y bocetos y empezamos, pues, a dibujar en la especie humana, ¿no? No solo hablando de nosotros personalmente, sino de la especie humana. Empezó a dibujar para entender el mundo. ¿Mm? El mundo es un espacio complejo, es muy difícil, es muy hostil. Nos cazaban los leones, nos cazaban los felinos, había otros animales que también nos cazaban y nosotros vivíamos atemorizados. ¿Sí? Entonces el hecho de empezar a dibujar esos animales que nos acechaban o esos animales que eran presas y eran comida de nosotros, nos empezó a dar ese valor, como sí, ese ímpetu pues para llegar a cazar y a comer esas presas, ¿no? Un caballo, un bisonte, sí, no sé, un mamut, si ya todavía, bueno, creo que no, los mamuts ya se habían extinto antes de la aparición del ser humano, ¿no? Y ese dibujo, esa línea, o sea, la línea en el mundo real no existe. O sea, no hay líneas en el mundo real. Cuando tú ves a una persona, tú ves volumen, ¿sí? Entonces, cuando tú dibujas esa persona, lo que estás haciendo es comprender ese volumen y de ese volumen volverlo y ponerlo en dos dimensiones. Estas son las dos dimensiones que estamos hablando, el dibujo, ¿no? El papel, que son solo dos dimensiones totalmente planas. ¿Sí? No es como el objeto que tiene volumen, ¿no? Y esas líneas pues no existen. Entonces ese dibujo y esas líneas nos ayudan a comprender y a entender el mundo hostil en donde estamos, el mundo salvaje donde vivimos, y nos ayuda a sentirnos confiados, ¿sí? A sentirnos confiados con ese habitar esa selva, ese habitar esa caverna, ese habitar el desierto, sí, ese habitar en unas condiciones difíciles, ¿no? Ahorita estamos cómodos, ahorita vivimos bastante cómodos, tenemos internet, teléfono, televisión, fútbol. Sí, todas las comodidades, salud, vacunas. Sí, antes tú te rompías una pierna y chao, te vas, perdiste el juego. Entonces acá vemos que ese dibujo lo vamos a empezar a enriquecer. Y vamos a empezar a enriquecerlo como empezar a entrar dentro de nuestro modelo y empezar a dibujar entonces cada una de nuestras hojitas, ¿no? Esas hojitas que tenemos ahí, de esas hojitas que se extienden, que son como boquitas, pequeñas boquitas, que nos salvan de que nos chupen la sangre los insectos. Entonces, suavemente vamos llevando esas líneas y vamos organizando nuestro modelo, vamos cerrando esos espacios que tiene la matera
Vamos cerrando esos espacios. Vamos agregándole más detalles, más detalles. Recuerden que los detalles son los que enamoran, entonces entre más detalles le hagamos a nuestros dibujos, a nuestros bocetos, pues van a ser mucho más interesantes, van a ser más llamativos. Y pues se pueden volver un objeto decorativo, se pueden volver un regalo, se pueden, bueno, o sea, se pueden hacer muchas, muchas cositas con estos dibujos, ¿no? Tenerlo en un espacio decorativo y que estemos viendo nuestro dibujo constantemente. Pero pues entonces como son un dibujo que lo hicimos nosotros, pues nos va a dar también una carga emocional mucho mayor. Creo que un regalo que uno hace es mucho más valioso que uno que alguien compra, ¿no? O sea, creo que es algo más valioso, sí tiene un valor más agregado, o sea, no hay forma de decir cuánto vale una pintura, ¿no? Un dibujo hecho por tu ser querido, ¿no? O sea, no tiene un valor. Entonces, poco a poco vamos haciendo nuestras plantas, nuestras hojitas. Vamos resolviendo toda esa maraña de líneas y de fuerzas, de tensiones, de ángulos, sí, de siluetas, pues muy orgánicas, ¿no? Son siempre unas formas bastante casi libres, ¿no? Y pues acá, por ejemplo, a Colombia, específicamente, pues a casi a toda Latinoamérica, pues tuvimos lo que fue como la primera escuela de, de ilustración botánica que llegó pues de España, ¿no? Lo que fue pues el señor José Celestino Mutis, ¿no? Que trajo pues un pequeño grupo de artistas europeos y montaron una escuela de pintura y de acuarela y enseñaron pues le enseñaron a varias personas, a varios nativos y a varios esclavos, pues en esa época había esclavos, bueno, pero todavía también. Pero entonces ellos se enseñaron para poder hacer esa travesía por el continente y poder hacer una expedición botánica y hacer de, una reserva gráfica de esta investigación, ¿no? Y tener una posibilidad de, de investigar, de mejorar y de ampliar ese conocimiento en torno a las plantas, ¿no? Bueno, aquí vamos a empezar a sacar ya un poquito de pigmento. Tenemos acá un pigmento verde aguamarina. Es pues un destilado de repollo más bicarbonato, ¿no? Es un, un- o sea, tomamos un poquito aquí con la jeringa y acá en nuestra paleta mezcladora, recordemos que las paletas para pintura, pues es mejor que sean blancas para que pues podamos ver la intensidad del color y podamos ver claramente qué color estamos usando, ¿no? Entonces, lo mejor es tener pues una paleta que sea blanca. Vamos a usar los tonos verdes, los tonos verdosos que tenemos acá en nuestra planta. Entonces lavamos nuestra jeringa con agüita, un poquito de agua. Dejamos que fluya. La usamos y lo sacamos. Y pues tomamos otro, este ya es repollo también con bicarbonato, pero este tiene un tono más azuloso. Este es de espinaca, el de espinaca. El de espinaca. Vamos a ver el de espinaca, secamos un poco.
Igual volvemos y lavamos nuestra jeringa para que no se nos contamine un color con el otro y nos dé pues otro color pues distinto, ¿no? Acá estamos usando entonces pigmentos naturales. Acá tenemos otro verde más amarillo que es hecho con eucalipto. Y pues dar cuenta también de que podríamos tomar algunas hojitas de la planta y de pronto hacer el procedimiento para sacar el mismo tono de verde que tiene la planta, pero pues si le haríamos daño a la planta y pues la plantita no tiene la culpa de que nosotros nos creamos o queramos ser artistas, entonces no podemos, no, mejor no cortarla y no hacerle daño a la planta. Entonces, eucalipto. Y vamos entonces a tomar un pincelito, de cerdas blandas, pinceles pequeños, pinceles que nos van a dar pues un detalle pues mucho más amplio. Entonces tengo acá 3 pinceles de cerdas blandas, sintéticas, cerdas sintéticas. Sí, ya recuerden pues también que en el mercado del arte pues hay una gran gama pues de materiales, pinceles redondos, pinceles cuadrados, pinceles lengua de gato, pinceles abanico. ¿Mm? Por ejemplo, el pincel abanico es este. Entonces en el mercado uno encuentra una variedad inmensa de pinceles, pero pues también hay pinceles hechos con pelitos de animales que están en vías de extinción, ¿no? Entonces también pues son pinceles más caros, pero también pues si consumimos ese tipo de pinceles, pues estamos ayudando y potenciando pues una industria que está acabando con una especie como es la marta, ¿no? La marta, que es una especie de zorrillo europeo que está en vía de extinción y generalmente pues desde la Edad Media, desde antes de la Edad Media, los primeros iluminadores o los primeros pintores usaban esos pinceles de pelo de marta pues para pintar, pero pues en esa época no había el problema pues de ya la industrialización, ¿no? Es que la industrialización es eso, es que todo, literalmente todo, se vuelve parte de una máquina. Y la máquina a veces no tiene botón de apagado, entonces ese es un problema, porque empieza pues a andar, andar, andar de una manera como demasiado esquizofrénica pues va a generar unos pequeños problemas en el mundo, ¿no? Los que tenemos ahorita. Entonces tomamos un poquito de pigmento, empezamos por el pigmento más oscuro, tomamos un poco de pigmento en el pincel y lo sumerjo en agua, en solo agua o en el agua en el que lavé el, la jeringa, ¿no? ¿Y para qué? Pues para suavizar un poco ese tono que es más oscuro. ¿Y para qué? Pues para empezar entonces con mi modelo. Nunca pierdo de vista mi modelo. Para estar siempre que me quede pues parecida por lo menos la modelo, ¿no? No me salga, estoy pintando una planta carnívora y me sale un eucalipto. No, tiene que ser, la modelo tiene que quedar ahí. Entonces aquí estoy con el tono oscuro, muy aguadito. Lo que estoy haciendo es generar una primera capa de color, de brillo, de sombra, primera capa de volumen, para ir diferenciando, ¿no? Para ir diferenciando mi modelo. Sí, ir generando una primera capa muy suavecita, ¿no? Muy suavecita, donde vea que de pronto me queda muy como cortado el pigmento, puedo agregarle más agua. Y con el agua, pues lo que hago es lograr los degrades, ¿no? Lograr los tonos suavizados, que no me queden tan planos. Entonces voy acercando ahí de poquitos.
lavar el pincel siempre con agua limpia, tener varios recipientes de agua limpia o varios recipientes pequeños, pues con agua limpia para ir lavando los materiales, lavando las cositas y pues que la acuarela no se nos contamine, ¿no? Porque pues los colores siempre van a verse afectados. Cambiamos de pincel para aplicar el otro color. Dejamos un momento que el papel absorba y se seque muy bien tenemos ahí pues un trapito para ir secando nuestro pincel. Dejamos que el papel absorba el pigmento. Absorba el pigmento y pues que se seque esa capa de color, ¿no? Antes de poner la otra capa, para que no se nos empiece a generar mezclas que no queremos, ¿no? O sea, cuando el papel está húmedo, pues va a ser más fácil lograr algunos efectos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta zona todavía está húmedo. Entonces, por ejemplo, voy a tomar otra vez el pincel anterior y con el color más oscuro aplico un poquito de ese tipo. Entonces, ¿qué voy a lograr ahí? Que el papel, como aún está húmedo, absorba cierta cantidad de pigmento y lo difumine, por lo que el papel está húmedo, ¿no? Lo difumina. Y me deja una huella oscura en una parte más. Me queda un poco como hacer degradés usando la técnica de papel húmedo en acuarela. Y vamos llevando esa mancha, vamos llevando ese color un poco hacia los lados, usando solo agua para disolver un poco más, ¿no? Lavamos nuestro pincel. Entonces ahora sí vamos a usar este color que es más verde que es hecho, este es el de creo que el de la espinaca, sí, es el verde de la espinaca. Este sí lo podemos aplicar ya directamente, ¿no? Sin disolverlo en agua. Entonces ya empezamos a ver nuestra modelo y pues nos damos cuenta que tiene algunos puntos de las flores que son mucho más oscuros, ¿sí? Que les da más la sombra, que producen sombra. Entonces voy aplicando ciertas capitas, ciertas veladuras de este verde espinaca en algunas zonas donde pues necesito que se vea más verde y que se me vaya pues hacia algunos tonos claros. Recuerden dejar algunos espacios blancos para que se perciba el brillo, ¿no? El blanco, acá no vamos a usar blanco, ¿no? El blanco es el blanco del papel. Entonces, tenemos que reservar esos espacios blancos para que también la acuarela respire el color se vea más intenso. Y pues voy dejando secar y si quiero pues aplicar otra capa, otra manito de verde encima de ese verde, pues voy a lograr tonos un poco más oscuros, ¿no? Un poco más oscuros de verde espinaca. Entonces, por ejemplo, aquí ya como todavía está húmedo, se fusionan los dos colores y se empiezan a mezclar. Entonces también se ve bonito, un poco, pues se ve muy bonito también esa manera también. Dejamos secar, dejamos reposar un poco nuestra acuarela, nuestro papel, que vaya absorbiendo más materia, más pigmento. Y vamos a usar otra hoja de papel acuarela. Pero entonces aquí voy a dibujar, es que aquí tengo otra planta. A ver, levanto un poquito la cámara. Y les muestro la otra planta que tengo, esa planta que tengo ahí arriba, que es una planta de espinas, creo que se llama la corona de Cristo, si no estoy mal. Es el nombre que tiene esa planta. Entonces ahorita vamos a usar esa para hacer otro dibujo. Mientras se seca esta, vamos dejándola. Siempre hay que darle tiempito a nuestra acuarela para que la acuarela sea absorbida, se seque y poder pues darles otras veladuras, otras capas a ese pigmento, a ese color. Entonces acerco un poquito más esa planta
Tengo acá mi papel acuarela. Bueno, voy sacando los pinceles, los seco, los limpio, los dejo a un lado. Con mucho cuidado, no vamos a hacer regueros de agua, de pigmento. Bueno, aquí entonces tenemos el modelo de el nuevo modelo que es la planta que se llama la corona de Cristo y pues es una planta llena de espinas, es bastante pues verde, 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 profundo, oscuro y tiene unas flores rojitas pequeñas, muy bonitas. Entonces voy a buscar un ángulo de esta planta y voy a empezar a, voy a empezar a bocetar. Pero entonces este boceto va a ser más detallado. Me voy a enfocar solo en un detalle. No voy a tomar toda la materia y todo el elemento como tal, sino voy a tomar solo una parte. Entonces voy a tomar una sección. A ver, yo acá ya acerqué un poco más la planta. Entonces voy a tomar un poco la sección de la flor rojita que tenemos ahí y una rama y las dos ramas que están, o sea, la rama de donde sale la flor y la que está detrás. Entonces pongan mucho cuidado ahí al dibujo. Yo voy a ir mostrándoles un poco como el esquema. Entonces igual conservo pues un ángulo, un detalle, si hago una pequeña ventana imaginaria donde cierro ese detalle que quiero hacer. Entonces empiezo por hacer un elemento que me va a ayudar a ubicar los demás elementos. Y ese elemento que escogí para ubicar los demás elementos es la flor, que es elemento que estoy dibujando de la planta en este momento. Entonces comienzo por esa flor, que es una flor súper bonita, tiene solo 2 pétalos rosados, muy bonitos, y en la parte central del pistilo tiene pues un pistilo muy bonito, café. Aquí así. Esa es nuestra flor. Y pues ya partiendo de este punto de referencia que es la flor, pues ya voy a ir ubicando lo demás. Entonces aquí viene la otra, pues la rama que sale del tallo de la flor. Subo la rama un poco, hago líneas muy suaves para poder borrarlas y llevarlas, ¿no? Y voy llevando acá unas líneas. Unas líneas y vamos bajando como un poco esas dos ramas de la planta que, que pues bosquejo, ¿no? Y hago, si ahí se alcanza a ver la línea, sí. Una línea muy suave, ¿no? Esas dos ramas. Y a continuación entonces empiezo a dibujar todos los detalles y los ángulos de las hojas que vienen de pronto hacia mí, que están como en ese ángulo, entonces se ven así como muy... Creo que alguien activó un micrófono. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No duden en hacerla, por favor. Y voy dibujando cada una de las espinitas de esa planta, ¿no? Haciéndole un poco esos detalles, hojita por hojita, voy dibujando, voy encontrando algunos puntos de encuentro, algunas líneas que pasan por detrás, otras que pasan por el frente, algunas hojas que están
pues como de perfil, entonces se ven muy delgadas. Algunas espinas por acá, tienen cierto orden esas espinas. Em, ya debajo, por ejemplo, acá de la flor sale pues una espina por este lado. Agrego pues también un poco esas plantas, esas hojas. Bueno, y pues vamos a hablar un poco pues también de toda esa escuela de la expedición botánica, ¿no? En lo que es todas esas acuarelas y todas esas imágenes que se hicieron en esa expedición botánica por, pues, liderada por José Celestino Mutis, y que ahí salieron una gran cantidad de artistas, ¿no? Una gran cantidad de artistas ya formados, pues, latinoamericanos, ¿no? Casi que la primera camada de artistas latinoamericanos salió de esa escuela botánica que hizo José Celestino Mutis. Y todas esas acuarelas, pues, se encuentran en el Museo Nacional. Si ustedes, pues, tienen tiempo, y pues es tiempo porque el museo es gratuito, ¿no? Yo creo que tiene un costo muy simbólico como de 500 pesos, una cosa así. Entonces pueden ir a visitar el Museo Nacional, séptima con 32, y poder pues preguntar dónde están las acuarelas de José Celestino Mutis, y pues ahí están en la sala, poder verlas en vivo y en directo. La acuarela es una técnica casi que de las primeras técnicas que el ser humano empezó a usar para pintar, porque pues al estar en una caverna y poder mezclar pigmentos minerales, ¿sí? Cualquier óxido de cobre, óxido de hierro, bueno, todo lo que se encuentra por ahí en las cuevas, en las cavernas, esas tierras minerales de colores. Generalmente las mezclaban con agua, las mezclaban con alguna resina de algún árbol. ¿Sí? Sí, porque pues no había una papelería. O sea, en esa época no había televisión, no había fútbol, no había nada. Entonces, es ahí donde uno dice, oh, ¿cómo hemos avanzado? Sí, tenemos muchas comodidades. Entonces, es ahí donde vamos viendo que aparece como esa hoja, esa primera hojita, esa primera ramita que sostiene esa flor, ¿no? Esa florecita. Y vamos a dibujar la rama que está detrás. Sí, entonces, como les venía diciendo, creo que el ser humano no ha cambiado mucho. Sí, creo que lo único que hemos hecho es aprender un poco de las hormigas y de las termitas y de las abejas a construir nuestros propios hogares y a hacer celulares. Y pues con los celulares pues ya nos distraemos y pues ya dejamos de ser tan evolucionados. Entonces aquí vamos viendo un poco esa parte de atrás, que se mezcla un poco la hojita y se viene detrás de nuestra flor. Y vamos subiendo suavemente. Recuerden que debemos concentrarnos, ¿no? Acá el ejercicio es de pura concentración, pura meditación y pura mirada así como muy observadora. O sea, no puede ser una mirada así como descuidada o una mirada distraída, sino tiene que ser una mirada muy precisa, tiene que ser una mirada casi que científica, ¿no? Es una mirada muy, 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 muy directa, ¿no? Muy precisa, muy científica, como les digo. Entonces tienen que estar muy concentrados y ver todos los elementos que hay en esa flor, en ese espécimen que estamos viendo, ¿no? Entonces imagínense ustedes en la expedición botánica haciendo este ejercicio, pero pues en la selva. Sí, en la selva, pues vamos a tener pues que estar muy alertas, muy atentos. Bueno, y pues en esa época creo que todavía hay algunas tribus caníbales. Entonces tocaba estar también muy pendiente de esos asuntos, ¿no? Por ejemplo, en el Amazonas todavía hay una tribu
más hacia el Brasil, que son los reducidores de cabezas, ¿no? Creo que también eran caníbales. Y acá en Colombia los caníbales más famosos eran los Caribe, que se encontraban en toda la zona Caribe, desde el norte de Santander hasta arriba de la sierra, ¿no? Entonces los Caribe comieron español y comían a a los otros nativos de otras tribus. Creo que tuvieron una gran guerra con los muiscas y pues los muiscas se aliaron con los chipchas y pudieron pues como resolver el asunto. Sí, entonces, bueno, aquí tenemos nuestro primer boceto ya de nuestro detalle de esta flor. Entonces ahora tomamos nuestro pincel y vamos a empezar entonces por el tono más oscuro, pero lo vamos a hacer bien aguado, ¿no? Entonces lo sumergimos en agua y vamos a ir pues agregándole ese tono oscuro aguadito, ese tono verde azuloso aguadito, en las zonas donde veo que hay más sombra, que hay más como penumbra, ¿no? Unas sombras, y pues en donde vea que necesito aguar un poquito más ese pigmento, pues le aplico un poquito de agua. Sí, un poquito de agua para ir suavizando, que se degrade un poco esa gota de agua de pigmento, se degrade un poco y se vaya un poco ya como a colores más translúcidos, ¿no? Aquí estamos jugando con los pigmentos, pero entonces estamos jugando a que esos pigmentos se vuelvan más transparentes. ¿Por qué digo jugando? Porque pues, jugando es que aprendemos. ¿Sí? Desde chiquiticos la forma más fácil y más rápida de aprender es jugando. Entonces se vuelve algo divertido, se vuelve algo entretenido y pues de paso aprendemos. Así es como funciona nuestro cerebro, ¿no? Nuestros hemisferios, nuestros dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y generalmente cuando estamos haciendo algún arte, cualquiera de las artes, bailar, pintar, escribir, tocar algún instrumento musical, esculpir, cantar, declamar. Bueno, cualquiera de esas artes, de tantas artes que hay, porque pues son infinitas las artes, creo que cada cultura tiene sus artes, y cada cultura y cada región y cada ser humano casi que se vuelve un artista, ¿no? Entonces podemos ahí jugar con una cantidad de expresiones humanas que nos hacen humanos, ¿no? Que nos hacen humanos. ¿Qué es lo que nos hace humanos, no? Manejar un carro. ¿Qué nos hace humanos? Salir de las cavernas, bajarnos de los árboles. ¿Qué nos hace humanos? Expresarnos, poder hablar, poder decir, poder expresarnos, poder comunicarnos. Creo que algunas otras especies también se comunican, ¿no? Muchas especies, los perros, creo que se comunican entre ellos, entre ladrillos, se saludan, ¿no? Los otros animales, las otras especies. Entonces, pues, vamos viendo. Estoy usando el azul verdoso que es derivado de el repollo mezclado con bicarbonato. Entonces aquí voy dándole un poco esos tonos, mezclándolos con un poquito de agua para que el pigmento se suavice y quede más transparente y me dé algunos degradados, ¿no? Unos degradados que me van a ayudar a hacer más llamativa mi acuarela, más atractiva, más. Entonces, poco a poco voy agregándole más detalle a mis hojitas, a mi planta. Sí, entonces, bueno, y como habíamos hablando, pues
el pigmento, la pintura, ¿no? Siempre la hemos usado. Sí, yo creo que antes, también cuando estábamos en las cavernas, también nos pintábamos el cuerpo, nos tatuábamos, nos hacíamos diseños, ¿no? Y pues hoy en día seguimos también haciendo lo mismo, ¿no? Usamos ya pigmentos pues más industrializados, que a veces los prueban en animales, entonces nos toca también pues revisar esa parte del maquillaje, pues como qué, ¿no? Esa industria del maquillaje, como que, ¿para dónde va? Entonces pues es revisar un poco estos pigmentos naturales que estamos haciendo. No los compramos, ¿no? Recordemos que no compramos estos pigmentos, sino que fueron elaborados en el taller de Terrazas Verdes hace ya 2 días, donde pues elaboramos estos pigmentos haciendo procesos caseros, usando plantas que, pues bueno, algunas son alimento, otras plantas son más, pues, plantas que habitan algunos espacios, parques y demás. Bueno, voy a dejar secar esta aguada, que es la primera capa, y voy a continuar con la siguiente. Entonces lavo mi pincel. Gracias. Tenemos aquí una asistente muy especial. Muchísimas gracias por el apoyo, por la colaboración, por acompañarnos, por permitirnos estar aquí trabajando y pintando, divirtiéndonos. Espero estén pues muy tranquilos, concentrados, meditando. Aquí ya tenemos entonces nuestro primer boceto, nuestra planta carnívora. Bueno, por eso estaba hablando de los caníbales, ¿no? Por los carnívoros, pero estos son carnívoros. Los caníbales es que se comen a los seres de su propia especie, ¿no? Entonces aquí ya aplico un pigmento más oscuro para ir definiendo un poco esa sombra, un poco dándole más resolución, más contraste, más definición a mi acuarela. Poco a poco voy suavizando. Entonces mojo el pincel y ya con un poquito de agua, le quito el exceso de agua al pincel con un trapito, con una toallita y absorbo un poco ese color, ¿no? Recuerden siempre pues respirar profundamente, estar cómodos, traten de tener la espalda recta, traten de estar en una posición relajada, ¿sí? O sea, pintar debe ser un placer, ¿sí? Esto es un placer, es una riqueza, ¿sí? Hacer esto es el momento, digamos, de crear y pues es disfrutarlo, creo yo, ¿no? Hay que disfrutarlo. Vamos a sacar un poquito de este pigmento. Este es un naranja derivado de la zanahoria. Y lo vamos a poner acá. Y lavamos nuestra jeringa. Esos tarritos de compota son demasiado prácticos. Bueno. Recuerden hacer preguntas, no duden en hacer algunas preguntas si surge alguna duda, si surge algún comentario, si surge algo que nos quieran decir, pues nos lo pueden decir. Estamos abiertos y dispuestos para ustedes. Recuerden, estamos en el 5º Festival del Desarme. Entonces, ¿qué es el Festival del Desarme? Pues es un encuentro acá en la localidad de Puente Aranda que ya se lleva haciendo ya casi 10 años, ya que pues no es un festival continuo, sino que se hace cuando se puede hacer. Entonces, a continuación vamos a aplicar un poco ese naranja
que el naranja es un color secundario que nos va a ayudar a generar un contraste más alto en los verdes. Entonces el naranja vamos a aplicarlo donde veamos que hay puntos más oscuros en mi modelo, ¿no? Entonces el naranja nos va a ayudar a generar un contraste y a darle pues más tonalidad a esos verdes, ya que pues el naranja, recordemos que es un color secundario, que es derivado de la mezcla del amarillo y el rojo, y pues es un color donde no se encuentra el azul, y pues para hacer el verde necesitamos azul, entonces va a generar unos contrastes. Ahí lo acerco un poquito más, vamos viendo cómo va cogiendo mucha forma, se va viendo muy bonito, va adquiriendo ya más peso, más densidad, más profundidad, ¿sí? Desde las dos dimensiones, cómo podemos lograr dar la sensación de volumen, ¿no? Dar la sensación de tridimensionalidad, que ese siempre ha sido como una de las grandes experimentaciones del arte, ¿no? Del arte, sobre todo de las artes plásticas, de las artes visuales. Tratar de engañar el ojo y que el ojo piense que es un objeto en 3 dimensiones, cuando en realidad es un objeto en 2 dimensiones. Tomo un poquito más de colores más oscuros, el azul oscuro, y voy definiendo ya con mucho más detalle mis ramitas, mis plantas. Sí, voy agregando algunos elementos para darle pues más volumen, más valores y que se vaya viendo mucho más definida mi planta carnívora. Los que quieran también mostrar sus dibujos, también lo pueden hacer, sus pinturas, también lo pueden hacer. Si quieren participar pues más activamente, ahí estamos pues para ustedes, para que ustedes pues, además de aprender, también pues puedan disfrutar, ¿no? Relajarse un poco. Aquí vamos viendo cómo va quedando nuestra acuarela, una planta carnívora. Es esta. A ver, la acerco en vivo y en directo. Es esta. Plantica carnívora. Y aquí tenemos ya un dibujo ya, pues faltan unos detallitos, pero pues ya va viéndose. Ya se ve que es ella, ya se ve aquí. Entonces vamos viendo también, pues tenemos en nuestra casa alguna plantica cercana, algún rosal, eh, alguna planta que nos llame la atención y podemos pues también pintarla, si quieren pueden tomar una foto, pero pues a mí me gusta mucho como la cosa como más en vivo y en directo, ¿no? Lo mismo para los retratos son más chéveres, sí, como la persona en vivo y en directo, sí, como muy clásico. Bueno, entonces a continuación vamos a sacar también un poquito de morado. Este morado es un morado súper bonito. Este lo sacaron de un bugambil, de los bugambiles. Es una flor. Cada, cada pigmento pues tiene el olor bastante particular de cada uno de los productos de donde es derivado. Entonces también eso es bien interesante, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio prácticamente medieval, casi renacentista, del bajo renacimiento, donde pues los pintores, pues como les digo, no había una papelería, o sea, no existían ni las Reyes, ni las cacharrerías que hay ahorita que venden de todo, no había nada. Bueno, sí había ciertos comerciantes, pero entonces, por ejemplo, el azul aguamarina,
se sacaba pues de ciertos pigmentos y algunos magentas y violetas, se sacaban de algunos caracoles de la India. Entonces en Europa pues no había ese tipo de caracoles, entonces tocaba mandarlos traer desde la India esos pigmentos y pues el costo, el tiempo, no había FedEx, ¿sí? No, sí, se complicaba todo. Entonces pues acá tenemos, por ejemplo, y pues te llegaban los pigmentos, pero te llegaban los pigmentos pulverizados, ¿no? Te llegaba un polvito, entonces tú tenías que mezclarlo, tenías que prepararlo en tu taller. Entonces, si no sabías qué mezclar con qué mezclar, pues podías intoxicarte o bueno, o que la pintura pues quedara mal y no pudiera no te saliera el color o el color al hacer una mala técnica de mezcla de pintura, se puede generar también un craquelado de las capas de pintura y un levantamiento de las capas de pintura, ¿no? Entonces eso se puede, o sea, entonces hasta cierto punto, si es una pintura muy matérica, ¿sí? Como sucede con el óleo, que es mezclar el pigmento con aceites, ¿sí? Y con aglutinantes aceitosos y acelerantes como la guarraz o la trementina. Eso va a hacer que pues que la pintura tenga más tiempo, dure más, pero si está mal hecha la técnica, pues el óleo se va a craquelar y se va a quebrar y se va a levantar las capas de pintura. Entonces va a quedar mal. Con el tiempo se va a dañar. Bueno, acá entonces tenemos el bugambil, el rojo que es derivado de los bugambiles y un rojo morado casi que es de la remolacha que es deliciosa. Entonces voy a empezar con el magenta del bugambil, un poquito de magenta y voy a aplicarlo en la flor, una primera capa en la flor, pero pues muy aguadito esa primera capa, ¿no? Le bajo un poquito el tono al morado del bugambil, sumergiéndolo en agua, un poquito en agua. Entonces, a continuación, aplico suavemente, dejando pues la concentración de pigmento en la zona más oscura, en la zona donde tiene más sombra del pétalo. Y lo mismo al otro lado, voy aplicándolo. Y un poco esa sombra de rebote que le da el volumen al pétalo. Le bajo un poquito el tono al color con más agua del pincel y antes de que se seque, con el pincel alrededor de ese pigmento, aplico el pincel aguado, que lo que va a hacer es difuminarme el color y reservar una parte blanca, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿sí? ¿Sí lo vieron? Entonces vamos bajando un poquito por acá con ese mismo morado aguadito y voy agregándole un poco en algunas capas al verde para generar, como les decía antes, contraste, usando los colores complementarios. Y continúo aplicando más verdes, más capas de verdes, ¿no? Verdes el verde, el verde que es del derivado de la espinaca, sí, ya lo puedo ir aplicando por algunos puntos. También pues podríamos tomar algunas hojas de la planta que estoy pintando, de los clavos de Cristo, se llama la corona de Cristo, perdón. Y con estas hojas, pues macerarlas y de pronto pasarlas por agua caliente para pues, que suelte más pigmento o pues a veces solo macerarlas es suficiente. Y como pues los procesos, algunos o varios de los procesos que hicimos en el taller de terrazas verdes, ¿no? Que son pues con agua caliente calentar las hojas, las flores,
Y pues haciendo ese calentamiento previo, ayuda pues a soltar las partículas de pigmento que tienen esas flores. Y pues, bueno, o sea, posibilidades serían casi infinitas para hacer acuarelas. Podríamos hacer nuestro propio maquillaje, ¿no? Comprando, depende del aglutinante, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estamos mezclando el pigmento con agua y se le aplicó, creo que un poquito un poquito de colbón muy aguado, ¿no? Entonces eso hace que ese es el aglutinante, el que va a hacer la adherencia en el soporte que es el papel, ¿no? Este papel acuarela a base de algodón. Recuerden, si existe alguna duda, algún comentario, cualquier cosa, no la mencionan, por favor. Y si nos quieren mostrar sus ilustraciones, por favor, no duden en hacerlo, que también eso nos ayuda pues a retroalimentar con los compañeros, a retroalimentar aquí para ver también algún puntico que haya que ajustar. Listo, vamos aplicando otras capas de el azul verdoso, que es el derivado de el repollo, que es un verde un poco más oscuro, entonces ya podemos ir dándole unos matices más fuertes a nuestras hojas y con un poquito de agua, recuerden, difuminamos suavemente. Vamos difuminando y vamos dándole más detalle a nuestra ilustración. Vamos poquito a poquito agregando pues más elementos. Bueno, pues como les decía, la industria de las pinturas, pues hoy en día es brutal, o sea, ya se encuentran muchas cosas en el mercado, cosas supremamente costosas, ¿no? Hay pinturas pues con valores muy elevados, ¿no? Por ejemplo, la pintura de los carros, ¿no? Una pintura que es una pintura horneada, que es una pintura, por ejemplo, la pintura cromada, ¿no? Tratar los metales y todo con electricidad para lograr esos cromados, esos metalizados. Y procesos pues industriales que ya pues desbordan ya muchas cosas, ¿no? Que uno los ve por ahí a veces, sí, los productos, las pinturas, pero pues no sabe también qué hay detrás de tanto adelanto tecnológico, ¿no? Además, no ha sido un adelanto tecnológico de un solo inventor, sino que está pasando una vida. En su momento. Sí, no es como la iniciativa de un solo. Esperemos un momentico que se vaya ese avión. Que, por ejemplo, ya el hombre puede volar. Antes el hombre no podía volar. Hoy en día ya puede volar. Bueno, no precisamente él, pero pues ya puede volar. Y puede hacer largos viajes, largos recorridos y puede pues conocer otros espacios, otros lugares, otros mundos, ¿no? Otros países. Poder pues también tener la posibilidad de ver obras de arte como las de Rembrandt, como las de Durero, pues en vivo y en directo, ¿no? Y poder hacer un poco también esa gestión y esa investigación para ver un poco qué es lo que ha qué fue lo que hicieron ellos para marcar, ¿no? Para dejar una huella en la historia de la humanidad, ¿no? En la historia del arte. Entonces, pues ir mirando también esos posibles modelos. Y creo que ahí es donde si quiere uno aprender de verdad mucho, 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 toca recurrir a los grandes maestros y pues los grandes maestros ya pasaron a la posteridad y por ende pues dejaron una huella, entonces hay que mirarlos a ellos
Y no solo a ellos, sino a aprender de la maestra de esos maestros, que la gran maestra de esos maestros es la madre naturaleza, ¿no? O sea, es la maestra de maestras, la creadora de todo. Entonces es ahí donde tenemos que aprender mucho más y tenemos que acercarnos pues a este asunto de la creación, ¿sí? ¿Qué es crear? ¿Qué es la creación? Bueno, ya vamos entonces aquí ya mostrando un poquito esa acuarela. Vamos a ir cerrando un poquito ya con colores más profundos, más oscuros. Entonces ya uso el rojo remolacha para darle un poco más de tonos y de brillo a esta flor. Suavizo un poco el pigmento con agua y difumino, ¿no? Con el pincel. Difumino suavemente. Recuerden que hay que respirar profundamente, que hay que estar tranquilos, concentrados, no estrés. La idea de estos ejercicios es meditar, meditar y dejar de tenerle miedo al mundo porque el mundo es muy salvaje. Entonces hay que dejar de tenerle miedo porque si no, nos devora vivos. Bueno, ahí vamos viendo y pues ya para ir de pronto definiendo y demarcando y delineando y delimitando esas hojitas de nuestra flor, de nuestra, de nuestro modelo. Entonces ya vamos a recurrir a una plumilla. Estas plumillas las venden en cualquier papelería. Las podemos encontrar. Plumillas de 500 pesos, 1000 pesos. Y tenemos tinta china hecha con carbón y agua destilada, ¿no? Entonces cargamos nuestra plumilla con esta tinta china. Ahí queda cargada. Bueno, con una gota quitamos el exceso. Y la plumilla pues va a regular el trazo, la línea, dependiendo de la presión que le hagamos a esa plumilla. Entonces hacemos una presión muy leve para hacer una línea muy, muy delgada e ir definiendo nuestra planta, nuestra ilustración. Sí, nuestra ilustración científica. Estamos haciendo lo mismo que hizo José Celestino Mutis con la escuela de la Escuela de Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, era que se llamaba eso, esa expedición, o se llamaba este pedazo, ¿no? De acá, antes de el Nuevo Reino de Granada, y después iba a llamarse la Gran Colombia. No, no lo olvidemos, que eran pues todos los países vecinos, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, un pedazo de Brasil, y pues la Guerra de los 1000 días pues ayudó a perder pedazos y a que todo se hiciera trizas. Entonces, por ejemplo, hay una leyenda indígena que habla del por qué Latinoamérica está pues condenada, pues, por decirlo así, ¿no? Sí, condenada a muchas cosas, pero la leyenda dice que toda esta región tiene la maldición de los hermanos jaguar. Entonces, esa maldición de los hermanos jaguar habla de que los hermanos nacieron de una misma madre, son hermanos, pero como son jaguares y su esencia es la individualidad, entonces si un jaguar así se encuentra, así sea con su hermano invadiendo su territorio, van a pelear hasta la muerte. Entonces esa es como un poco la leyenda y la metáfora que hacen algunos pueblos indígenas con respecto a la situación latinoamericana, ¿no? Hermano contra hermano, por,
por una moneda de dólar. Entonces ahí vemos un poco eso, ¿no? Y pues así fue también como llegaron los conquistadores y pues aprovecharon eso, ¿no? O sea, como también los pueblos originarios estaban en conflicto unos contra otros. Entonces los europeos aprovecharon eso y pues supieron aprovechar eso de los amigos de mis enemigos. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces, pues lograron hacer todo lo que lograron. Lo que hicieron, ¿no? Entonces, poco a poco vamos definiendo las líneas de nuestra ilustración. Líneas muy finas. Tratemos de conservar esa línea muy fina, muy delgada, que no sea muy gruesa. Tratemos de no hacerle un fondo, ¿sí? Generalmente este tipo de ilustración científica es solo la especie, solo el espécimen que estamos dibujando, y pues todo lo demás queda en blanco y pues da también pues un acabado supremamente bonito. Y se pueden hacer cosas bien interesantes. Entonces, muy suavemente vamos logrando algunas líneas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Quieran mostrar sus ilustraciones antes de ya ir cerrando. Nos quedan ya como 15 minuticos. Sí, vamos viendo. Recuerden que pues una de los grandes secretos de los grandes maestros, de los grandes artistas para aprender un arte es pues practicar, ¿no? O sea, todo el tiempo tratar de dibujar, de pintar. Si nos gusta el baile, la danza, ¿sí? La escritura, la fotografía, tratar de hacerlo frecuentemente, ¿no? O sea, la práctica hacia el maestro. Entonces ir revisando también esos tiempos, ir aprendiendo un poco también esa forma de mirar, de observar, que se vuelva más un hábito, ¿sí? De observar las cosas, no tanto solo mirar y ya, sino tratar de verdad como entender lo que está sucediendo, ¿no? Porque el mundo también es que es bien abstracto. Y pues la televisión a veces no lo pinta de una forma y el mundo no es tal, ¿no? O sea, aquí estamos en nuestra caverna viendo una ventana que nos manipula, ¿no? Eso es la televisión. Mi abuelito bien decía que mucha televisión nos va a hacer daño. Creo que en este momento pues ya ha llegado el momento donde sí, mucha televisión. Entonces también es chévere alejarse un poco de esas distracciones del mundo inmundo o del mundo mundano y introspectar, viajar a nuestro mundo interior y encontrarnos con nosotros mismos y poder discutir, ¿no? Poder debatir. Oye, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Y poder debatir con uno mismo. Y poder encontrar de pronto una salida a algún conflicto, resolver un conflicto, resolver un problema. Generalmente pues es de pronto estando en esos estados de reposo, de meditación, donde nuestro cerebro puede, pues sí, ayudarnos. Además, el cerebro es pues el músculo más difícil de ejercitar. ¿Sí? Todos los demás músculos se pueden sacar, se pueden ejercitar, se pueden crecer, se pueden, bueno.
pero el cerebro es de todo el tiempo. Sí, no se puede descansar, hay que tener una rutina. ¿Cómo ven ahí mi acuarela? Ahí va, voy por la mitad. Alguien que nos quiera mostrar sus creaciones, nos quedan Oh, 5 minutos, genial, genial cómo quedan esos colores. quedaron muy chéveres. Entonces que ya, pues, creo que le doy el paso a Iván en 5 minuticos le damos el paso a Iván para ir ya cerrando el taller, para que nos explique un poquito también esos pigmentos. Estoy usando entonces la tinta china hecha con carbón y agua destilada. Sí, Iván, nos quedan colores muy chéveres, nos quedó así, los pigmentos están geniales y el papel lo recibe súper bien. Entonces también es revisar eso y además también es de una cuestión también de practicar, de ensayar, de experimentar, ¿no? Tenemos también una cantidad de cosas en la casa que nos pueden servir para dibujar, para pigmentar, y pues nos podemos ahí ayudar un poquito con esos elementos. Estas plumillas también las podríamos hacer, ¿sí? Usando, pues antiguamente las hacían usando plumas de pato, plumas de ganso. También las podemos hacer con un pedacito de bambú o de guadua o con un palito, bueno, podemos hacerlas en nuestra casa. Recuerden también que pues eso de estar comprando todo tampoco es que sea tan bueno. Entonces también es necesario pues mirar qué podemos sí, usar nuestra inventiva, nuestra recursividad. Eso de ser recursivos también nos hace humanos, nos hace mucho muy humanos, ¿no? Porque pues ahora pues somos máquinas prácticamente, conectados a un celular, con llantas, ya la gente ni camina, cogen carro para el gimnasio, hacer deporte, o sea, sí, incoherencias del mundo moderno. Entonces, ir revisando también esos asuntos, esos paradigmas contemporáneos que pues nos han metido ahí en la cabeza, siento yo que es como la forma en la que nos controlan, ¿no? O sea, tienes que comprar esto, tienes que tener este celular, estos zapatos, esta chaqueta, esta ropa, tienes que maquillarte así, teñirte el pelo así, cortarte el cabello de acá. Entonces aparece también pues, el asunto de la uniformidad. Y pues no es nada nuevo tampoco, ¿sí? El uniforme. Entonces, pues mirar también esas posibilidades que nos hace humanos, independientes, individuales, libre pensadores. Como dice nuestro escudo patrio, libertad y orden. ¿Sí? Entonces, pues, ¿será posible tener libertad con orden? Sería la pregunta. Entonces ahí donde podemos ahí como sentarnos a pensar un poco también aquí mientras pintamos, a meditar. ¿Qué es lo que nos conforma? Bueno, entonces acá repito, estoy usando negro, un negro que es la mezcla de carbón más agua destilada, es tinta china, se crea la tinta china. Por qué tinta china? Pues porque en China habían muchos artistas en las primeras dinastías del imperio chino. Habían muchos artistas que pintaban la naturaleza usando una tinta negra, aguadas de tinta negra o de tinta café. Y pues ellos
fueron los que inventaron el papel, por ejemplo. Los chinos inventaron el papel 1000 años antes que los europeos. Los chinos ya tenían la imprenta de Gutenberg, la tenían ya inventada también. Entonces, pues también crearon la tinta china. Ahí está. Y la pólvora, y la brújula. Y en los barcos también, creo. Muchas innovaciones en los barcos. Bueno, ahí vamos viendo. No sé si existe alguna duda, algún comentario. Ahí vamos viendo nuestra planta. Me gusta que se ve volumen, ¿no? Sí, vamos teniendo bastante volumen. Entonces, lo mismo aquí con nuestra planta carnívora. Vamos entonces con la plumilla y la tinta china a definir, a dibujar todas nuestras lineecitas. Sí, las lineecitas que comprendimos, que entendimos de ese modelo, de ese espécimen que tenemos acá, que es una planta carnívora que nos ayuda a controlar las moscas, los insectos, ¿no? En vez de usar insecticidas, tenemos un controlador natural. Sí, la naturaleza es nuestra gran maestra. Que nosotros veamos mucha televisión y veamos y creamos que por comprar un producto pues ya solucionamos todo, y pues creo que no. No, porque en cierto punto ese producto puede envenenarnos, ¿no? Comprar un veneno para matar un zancudo y se muere el zancudo, pero también intoxicamos nuestro entorno. Entonces, pensar muy bien, ser muy conscientes, qué es lo que consumimos, sobre todo, pues, los alimentos, ¿no? Los alimentos son bastante importantes. ¿Sí? El alimento no puede ser algo que nos produzca una enfermedad, porque entonces no es alimento. El alimento debe ser una medicina, debe ser una forma de tener más energía, de tener más ideas, de pensar claro. Si el alimento nos intoxica y nos enferma, entonces no es alimento, es un veneno. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando estén tomando alguna cosa que saben que es mala, ¿no? Por ejemplo, las gaseosas, las bebidas energetizantes, y sobre todo si se mezclan con alcohol, pues puede ser perjudicial, ¿no? Y pues toda la gama de cosas que se venden hoy en día en este mundo materializado o materialista o desmaterializado. Pregunta, Señor. eh, el dibujo se puede trabajar en solo una tinta, o sea, algo monocromático. Sí, también se puede trabajar en un solo tono, ¿no? O sea, si uno quiere trabajar solo, por ejemplo, blanco y negros, puede ser blanco y negros, que es más o menos es lo que hacían, pues lo que hacían los chinos, ¿no? Los chinos eran los expertos en ese tipo de paisajes supremamente sueltos, supremamente pues muy esquemáticos, pero supremamente libres, ¿no? Muy fluidos, muy cargados de libertad. Y pues ellos fueron como los grandes maestros de lo que es las aguadas de tinta. Esas aguadas de tinta que estamos trabajando acá. Entonces, a ver si veo una imagen de unos maestros chinos por aquí en este libro de la historia de las artes, de la historia del arte pictórico. Porque no aparecieron los chinos y yo he visto unos chinos por acá. Acá están. Entonces, por ejemplo, mira ahí, miren. Sí, entonces en tinta china, aguadas de tinta china y pues maestros.
Entonces acá está Kaohsiung, paisaje después de la lluvia, rollo colgante, tinta sobre papel, 1,22 m por 85 centímetros. Está en el Palacio de Taipei. Y Manyuan, el paisaje a la luz de la luna, rollo colgante, tinta y color sobre seda, de 1,50 m por 80 centímetros en el Museo Nacional de Taipei. Entonces sí, es una sola tinta, un solo color, sino que son aguadas. Entonces, yo creo que hasta aquí entonces vamos ya cerrando. Muchísimas gracias por su atención. No alcanzamos a terminar las acuarelas, pero pues ahí van. Vamos a seguir trabajando en ello. Y los dejo entonces con Iván. Y muchísimas gracias por su atención, por su participación. Ivancho, muchas Vale, gracias. no, muchísimas gracias, Neider. Genial todo lo que se puede trabajar, no solo con los pigmentos, sino las formas y todo lo que se le puede dar. Claro, ahorita está direccionada a ilustración botánica, ¿no? Pero igual se pueden trabajar paisajes y todo. Entonces les voy a mostrar unos trabajos que hicieron en la clase presencial las compañeras y compañeros que asistieron de biodiversidad tintoria. Entonces, mira este paisaje de fondo. Este fue apoyado por el profe Schneider, también era la muestra. Y ya los trabajos específicos con las compañeras, pues entonces hay algo que puede ser abstracto, ¿no? Pero se alcanza a ver el fondo. Quiso representar de pronto un paisaje o de pronto un volcán o es un árbol allá al fondo de la montaña. Genial, ¿no cree? Mire, el azul que era el mostraba el profe Schneider ahorita, es el azul que se saca con el repollo y el bicarbonato. Mire cómo quedan esos colores y los visos que se le pueden dar. Genial. Mira aquí otra imagen de otra compañera que trabajó. ¿Sí? Florecitas de un solo tono, igual como con el apoyo que le daba el profe. Pues, puede ser como un estilo monocromático, lo que le preguntábamos ahorita al profe. Y esta, que era la que asociábamos, que era todo Van Gogh, o bueno, por ese lado, un sol al fondo, y todos los colores que se pueden. Ah, eso le quería preguntar a Schneider. ¿Todos los papeles para acuarela son neutros o este tipo de material tiene alguna condición específica? Luego, porque como trabajamos con algunas tintas que tienen ácidos y bases, queremos, por ejemplo, una hoja, bueno, creo que era una hoja, y la persona se le olvidó marcarla. Pero mira cómo quedan esos visos bonitos. También podríamos darle la forma de una persona. Estos fondos y acompañada con un pétalo. Quedan muy bonitos los trabajos. Genial. Y así como dice el profe, creo que con más tiempo de práctica de esto, pues claro, se va mejorando la técnica y todo. Y este que a lo lejos se ve un paisaje, unos niños, unos árboles. Este sí no alcancé a decir a lo que quería mostrar la chica, pero sí se ven como unos niños jugando al fondo y unos árboles al frente, un paisaje. Y aquí vemos como una flor. ¿Listo? Entonces, pues cualquier cosa pueden escribirle ahí por interno, en el Facebook, cuando estén viendo, en YouTube también. Y no sé, la posibilidad de que podamos vernos en otros espacios y todo, pero igualmente cordialmente invitados a las actividades que restan del festival, este quinto festival del desarme, construyendo territorios sostenibles. Pero definitivamente es mucho lo que se puede hacer. Son unos colores básicos. Ya después con más calma se pueden ver la teoría de color, los colores secundarios, perdón. Pero vea, muy bonitos. De hecho, podríamos darle continuidad a la pintura que tenemos atrás con los colores, ¿no? Me parece genial, que pega bastante bien.
Bueno, entonces, no siendo mal, le damos el espacio a la compañera Diana para que se despida. Listo, Ah, muchas recuerden, gracias. bueno, una cosita más, Diana, qué pena y le robo otro minutito. Recuerde que todos estos colores, o bueno, todas las tintas y pigmentos que hemos estado trabajando y lo que hemos aprendido durante el taller de hoy, lo podemos aplicar en el taller siguiente, que es el de malherbario que comentaba Diana al principio y que más adelante les comentará el resto de información. Pero esas mismas pinturas nos pueden servir para acentuar algunos rasgos de las plantas que iremos a trabajar en el malherbario. Entonces, no siendo más, una feliz tarde y le doy el espacio a Diana. Listo, muchas gracias, Iván. Bueno, entonces, muchas gracias a Snyder por el taller. Tenía otra clase, tuvo que retirarse, pero entonces muchísimas gracias por el taller, por el apoyo, por el aporte. Obviamente quedamos en contacto, nos pueden seguir escribiendo en el Facebook, @FundaciónHBG, YouTube, @FundaciónHBG o Facebook, @SolarisGamesPTA. O al WhatsApp donde se les han estado enviando la información de los materiales, de los enlaces de ingreso. También ahí pueden enviarnos sus fotos de pronto, de sus pinturas, de su trabajo, de si pudieron trabajar pues los pigmentos. Pedirles a las personas que están acá en Zoom que por favor nos ayuden con el listado de asistencia. Es un formato que se demoran 10 segunditos, 15 segundos seleccionando unas opciones y llenándolo, pero es muy importante para nosotros saber quiénes participaron y pues también obviamente que quede el soporte del registro para la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Entonces, si ustedes dicen no alcancé a ver toda la sesión o no alcancé a hacer los pigmentos, no sabía que íbamos a trabajar con ese tipo de pigmentos, ¿dónde podemos volver a ver esos temas? Los podemos volver a ver en el canal de YouTube, @Fundación HBG. Ponemos en YouTube Fundación HBG o Laboratorio de Biodiversidad Tintoria, y ahí vamos a poder repetir toda la sesión de hace 2 días de terrazas verdes, en la que realizamos el tema de la extracción de las tintas naturales. Lo mismo, ahí se va a publicar el día de mañana el taller, bueno, ahí ya estábamos, veíamos al profesor, el taller de ilustración botánica. Entonces, para que estén pendientes y vuelvan a revisar si se nos pasó algo en alguna de las actividades, porque sé que tenemos muchas. En total son 44 actividades en este 5º Festival del Desarme de la localidad de Puente Aranda. Entonces, de pronto se nos pasó algo en algún taller, o no alcanzamos a inscribirnos a alguno, que no alcancé a estar en el de energías limpias que tuvimos esta mañana, o en el laboratorio sonoro con Latin Latas, o que quiero revivir alguna parte de alguna de las actividades que ya tuvimos. Todo está quedando publicado también en el canal de YouTube para que pues, revisen y puedan revivir esas actividades. Contarles que sigue la programación, vamos hasta el 30 de octubre con programación continua, entonces para que estén pendientes y sigan participando. Entonces yo creo que hasta ahí vamos el día de hoy con esta sesión de ilustración botánica, con tintas naturales y con técnicas mixtas. Ahí volvió el profe Snyder. Entonces ya para despedirnos y pues darles de verdad las gracias por haberse conectado, por estar en Facebook, por estar acá en Zoom, y los esperamos en las próximas actividades. Las siguientes de agricultura urbana con terrazas verdes son el 19 y el 21 de octubre, entonces para que lo tengan en cuenta. El 21 Pacas, el 19 Malherbario. Y esos talleres de agricultura se relacionan con los talleres de fotografía de naturaleza con celulares. ¿Listo? Para que entonces estemos ahí pendientes y nos agendemos. Y eso sería todo. Pues muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde y nos vemos ahorita a las 5 para el taller de Derechos Humanos con Marian Vives.